¿Qué tal, amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? Bueno, sé que alguno esperaba que hablara de los talibanes y de lo que ha sido el desastre de Afganistán, que es uno de los grandes dramas. Por desgracia no es un drama nuevo. Afganistán es lo que es, y si ahora los estadounidenses han salido de manera muy deshonrosa, antes lo fueron los rusos y otras naciones que también ha intentado vérselas con esos parajes montañosos y con esa gente tan dura y con tanta resistencia. Una de las cosas que Occidente ha intentado implantar en muchos países es la democracia, ¿no? Como el mayor bien que se le puede dejar a un país. Y una de las cosas que algunos países no nos damos cuenta es que la democracia no es algo que valoren tanto otros países como nosotros. Es más, la democracia en algunas culturas es un factor de desestabilidad total, o mejor dicho, de inestabilidad total. Tú no puedes intentar meter la democracia, pues por ejemplo, en una cultura de clanes como la afgana o como la iraquí, donde al final tú vas a votar lo que vote el jefe de tu clan. Tú no vas a votar a un líder de otro clan, por más propuestas interesantes que tenga o conciliadoras. Tú vas a votar con tu familia y con tu clan. Entonces, a mí el asunto de meter una democracia en países orientales, porque lo son, cuando hablamos de orientales no hablamos necesariamente de Asia, sino Asia Menor, pues me parece que es un absurdo. Para mí quizá sea mucho más interesante un concepto, que es el concepto de Pax Romana, que obviamente hoy en día no podría haber, ¿no? Es decir, que una democracia occidental ocupara un país, se hiciera con el control del país, permitiera ciertas libertades, estableciera escuelas, universidades, empezara a montar empresas, empezar a explotar los recursos naturales del país, y que durante unas cuantas generaciones pues la gente se críe y se eduque bajo una especie de protectorado militar colonia, pero donde ya han estado bebiendo de la cultura occidental y de la democracia, y donde las mujeres pues empiezan a entrar en la educación, en la economía, a tener responsabilidades políticas, empresariales, en fin. Y quizás se pueda vencer una cultura tan antigua como la afgana. Pero el concepto de paz romana es algo para lo que falta voluntad. Voluntad política. Y no es muy popular. Yo creo que hoy en día, cuando Estados Unidos llega a un país, inicia una guerra de 20 años, ha traído cierta libertad y ha traído cierta libertad a las mujeres, pero en el momento que se retira, su influencia desaparece. Hay muchos factores en el asunto de Afganistán que vale la pena mencionar. He leído los artículos del coronel Pedro Baños que me parecen sumamente interesantes, y otros artículos que he encontrado, y la verdad es que, como siempre, la realidad es angulosa, tiene un montón de aristas y un montón de matices. Una de ellas, que me ha parecido muy preocupante, lo leí en un artículo, creo que desde el diario El País, es que Estados Unidos se ha marchado de manera precipitada de Afganistán, y el ejército afgano se ha entregado a los talibanes. Se ha entregado y ha entregado sus armas a los talibanes. Estados Unidos se ha gastado miles de millones en esta guerra. Recordad que los talibanes pues prácticamente le declararon la guerra a Estados Unidos, y han perdido más de 2.500 soldados que han perdido sus vidas en Afganistán. Además de los miles de millones que ha perdido Estados Unidos, un agujero económico enorme, tenemos el tema del armamento. Armamento que es un salto tecnológico increíble y que ahora está en manos de los talibanes.
El ejército afgano, entrenado por los Estados Unidos, es un ejército, como todo en Afganistán, tremendamente corrupto. De hecho, Afganistán es un país profundamente corrupto. Algunos jefes de unidades militares tenían soldados solo en el papel. Es decir, cobraban el salario de soldados que no existían. Esto es así. Y bueno, en cuanto los estadounidenses se fueron de Afganistán, los soldados del ejército regular afgano, del ejército oficial, se han entregado a los talibanes. Y por una cosa muy sencilla. Los estadounidenses son la fuerza invasora, son los invasores, son los malos. Los talibanes, por más mal que nos caigan y por más bárbaros que nos parezcan, los talibanes son afganos, son de ahí. No son traidores, no son colaboracionistas, son héroes, según su cultura local. Son los héroes, son los mismos héroes que echaron a los soviéticos. Por cierto, no sé si habéis visto la película La guerra de Charlie Wilson, una película de Tom Hanks. Yo la he visto montones de veces. Es la historia de un senador de Estados Unidos que se toma en serio el tema de Afganistán y que se dedican a armar a los afganos para ayudarles en su guerra contra los soviéticos, causándoles a los soviéticos, a la Unión Soviética, un agujero económico enorme, ya que les dieron armas que eran capaces de derribar los carísimos helicópteros del ejército soviético y al final provocaron la huida de la Unión Soviética. Bueno, pues ahora los rusos se frotan las manos porque el agujero económico y también la victoria moral de los afganos ha sido un ridículo para los Estados Unidos y un ridículo para Joe Biden. Joe Biden, que acaba de empezar su vicepresidencia apuntándose en la victoria de la guerra contra el coronavirus, una victoria que se ha apropiado injustamente, ya que, digamos, todos los acuerdos comerciales con las farmacéuticas son un logro de Donald Trump. Y todo lo que son los pasos que se ha dado para la distribución y vacunación masiva de la población estadounidense, aunque no todos se han vacunado, pues es un logro de Donald Trump, ¿no? Pero claro, Donald Trump empezó ninguneando la pandemia, empezó hablando de tratamientos milagro como la hidroxicloroquina y al final pues va a pasar a la historia como el presidente antipandemia, aunque es muy injusto, ¿no? Por cierto, Donald Trump también tenía un plan para salir de Afganistán. Tenía un plan, lo cual, quiero decir, no le quita responsabilidad a Biden, porque si Trump hubiera sido reelegido, Trump hubiera terminado saliendo de Afganistán. La pregunta es si hubiera terminado saliendo de forma tan precipitada. Hay una entrevista que acaba de sacar J. Dobbs, que es un canal de YouTube que me gusta mucho, donde ponen material, donde el tío no hace comentarios, simplemente pone entrevistas de la televisión estadounidense, y en una entrevista a Donald Trump él cuenta pues cómo negoció con los líderes talibanes. Por cierto, si es verdad lo que dice Donald Trump, y aunque es un patán y un bocazas, no tengo ninguna razón para dudar de lo que dice, y además me cuadra con el tipo de persona que es. Donald Trump, por lo visto, habló con el principal líder talibán y le dijo: mira, yo sé que tú eres de este pueblo. Como tú no cumplas este acuerdo, vamos a reducir tu pueblo a cenizas, vamos a bombardearlo y lo vamos a dejar en la nada. ¿Me has entendido? Y el otro: sí, señor presidente. Bueno, así negociaba Donald Trump con los talibanes. La respuesta europea. La respuesta europea es que no hay voluntad ni hay dinero. Es decir, los europeos, que no tenemos un ejército como el de los Estados Unidos, ni tenemos un presupuesto militar como el de los Estados Unidos. Los europeos tenemos un gran presupuesto social, pero no tenemos un presupuesto militar como el de Estados Unidos. Pues básicamente nos estamos mirando las caras como cuando un grupo de amigos termina de cenar y todo el mundo se pregunta quién va a pagar la cena, quién va a invitar. La Unión Europea no tiene dinero ni ganas de gastárselo, y menos con la crisis económica que ha provocado el coronavirus. Aparte de lo que decía antes, Afganistán es un estado fallido, es decir, es la corrupción. El presidente se ha ido
pues no sé si ha sido a Emiratos Árabes, con una barbaridad de millones que ha robado el presidente títere puesto por Estados Unidos. Un país que se dedica al cultivo del opio y que, por cierto, los talibanes, con toda su moral islámica, se financian con el cultivo del opio. Un país que tiene unos índices de tráfico de seres humanos vergonzosos. Es decir, en Afganistán se venden niños, se venden mujeres y los venden como esclavos a Irán, como mano de obra barata, pero también están vendiendo niñas asiáticas como esposas. En fin, es un auténtico despropósito. Por otra parte, hay ciertos países, como Pakistán, como la India, a los que les encanta un Afganistán totalmente en caos, porque es un terreno de batalla fantástico para evitar que ciertas guerras o escaramuzas se produzcan en su propio territorio. Si la respuesta europea no va a hacer nada, porque claro, aquí digamos que se ha abierto un melón a nivel informativo bastante grande, ¿no? Es decir, los Estados Unidos se han cansado de desangrarse económicamente y se van de Afganistán. Se han ido de mala manera, se han ido de forma que el presidente Biden ha quedado en auténtico ridículo. Un auténtico ridículo. Bueno, pues todo el mundo está viendo imágenes del retroceso que va a ser el Afganistán talibán para los derechos de las mujeres y de las niñas. Una vergüenza. Los derechos de todo tipo. Bueno, ni hablar de los derechos homosexuales. O sea. Mientras tanto, una parte de la prensa progresista se ha retratado de la peor manera. Es decir, obviamente no puedo generalizar ni quiero generalizar porque sería muy injusto. Pero hay ciertos políticos progres y ciertos periodistas progresistas, así llamados progresistas, que están intentando blanquear el régimen talibán diciendo que los talibanes, a diferencia de los odiados Estados Unidos, han entrado al poder sin pegar un solo tiro, mientras que los Estados Unidos se han abierto camino en base a bombazos. O sea, ¿cómo es posible? Y esto lo han dicho prominentes políticos progresistas. ¿Cómo es posible que parte de la izquierda, no toda la izquierda, pero parte de la izquierda, se dedique a blanquear el régimen talibán? Por supuesto, hay una cosa que tienen en común los progres, y es el odio a Estados Unidos, el odio a Israel, el odio al cristianismo. Es decir, a ellos les parecen que los talibanes son mucho más abiertos y mucho más avanzados que las antiguas naciones cristianas. Hace poco alguien decía que un periodista progre que los talibanes que han llegado pacíficamente al poder, no como la yihad cristiana. Aprovechado, algún otro periodista le respondió diciendo, mira, las antiguas naciones cristianas tenían reinas, mientras que una mujer en el Islam talibán solo va a tener lugar en la cocina o en el harén de algún jefe tribal. La referencia es, pues, por ejemplo, a Isabel la Católica, reina cristiana, o por no hablar de las distintas reinas de Inglaterra que además son cabezas de la Iglesia. O sea, en el caso de los británicos han tenido reinas que a su vez, además de una posición de poder político, eran y son cabezas de la Iglesia, es decir, líderes espirituales. Obviamente en el Islam eso no existe. No existe. Y otra cosa que me ha parecido pues bastante asquerosa es que una parte de esta prensa progresista compara a Vox con los talibanes. Es decir, esto es muy fácil, ¿no? Es decir, mirad, los talibanes son como Vox. Son esta gente que son totalitarios, son muy malos y quieren matar gente. Esto es una simplificación absurda, por no decir que es mentira. Es decir, Vox es el único partido político que lleva tiempo hablando del peligro del Islam. Mira, Vox tendrá muchos problemas.
Vox tendrá en sus filas algún loco o algún fanático que otro nostálgico del franquismo, pero en sus estatutos Vox es el único partido que defiende el sistema. Defiende la corona, defiende la Constitución y además alerta del peligro del Islam fundamentalista, mientras que otros partidos pues prefieren combatir el fundamentalismo dándoles dinero al fundamentalismo. A las feministas, bueno, las feministas europeas no tienen vergüenza. En términos generales, por supuesto habrá honrosísimas excepciones. A las feministas solo les preocupan las feministas de Occidente. No les preocupan las mujeres de Oriente Medio, del mundo islámico y menos de Afganistán. ¿Cuántas manifestaciones está habiendo en las embajadas de Irán, o en las embajadas saudíes, o en las embajadas de Afganistán? ¿Cuántas? ¿Cuántas feministas o cuántas declaraciones habréis visto condenándolo? No. Tampoco al progresismo le preocupa el Islam radical. Bueno, esto a mí me indigna mucho porque me dice de la bajeza moral de esa parte de la izquierda española que ha perdido el norte, que ha perdido su razón de ser y que solo dice disparates. Ojalá venga una izquierda coherente, una izquierda sensata y una izquierda responsable. La hay, pero la tienen ahora mismo totalmente eclipsada con toda esta cantidad de políticos que hacen declaraciones pero que no se han leído un libro y no saben ni lo que están hablando. ¿Qué pasará en el futuro? Pues el futuro que viene, amigos míos, es un futuro bastante desagradable y bastante peligroso. Afganistán va a ser el nuevo centro de entrenamiento de terroristas y el nuevo cuartel general donde se van a preparar los atentados que vamos a sufrir en Occidente. Los talibanes, financiados con dinero de Irán, que son sus amigos y sus patrocinadores, van a estar haciendo guerra y poniendo bombas y llevando comandos a Europa y Estados Unidos para seguir la guerra que ya comenzaron con Bin Laden y la guerra que llevan años y décadas luchando contra Occidente. Si algún político, sea de derechas o de izquierdas, se cree las declaraciones de los talibanes diciendo en medios internacionales de que ellos son pacíficos, de que ellos no quieren la guerra, de que ellos no quieren amenazar a nadie y mucho menos a Estados Unidos, es que están diciendo puras mentiras. Por cierto, mentiras que permite su religión, porque el Islam permite ocultar tus intenciones e incluso mentir o fingir, que es lo que se llama la corriente, ¿cómo se llama? La corriente Taskil o algo así, que te permite mentir en guerra. Y ellos consideran que están en guerra y, por supuesto, su religión, es curioso, ¿no? Porque la mayoría de las religiones no permiten mentir, pero este tipo del Islam sí, porque si tú estás en guerra, ellos dicen, tú puedes mentir en guerra, y ellos consideran que están en guerra. Así que, preparados para que en los próximos años, una vez que se reorganicen, que lo están haciendo rápidamente, esta gente va a empezar a entrenar y a mandar comandos a Europa. Biden, ¿cómo ha quedado? Bueno, lo de Biden ha quedado como un señor mal informado, como un señor que ha quedado en ridículo, que no tiene credibilidad ni con sus socios europeos ni con los socios afganos, que China y Rusia están encantadas con Joe Biden, están encantados porque, primero, Rusia está encantada de que Estados Unidos no haya dejado ni una sola base militar en Afganistán. Hoy escuchaba a un periodista con mucha razón decir que la chapuza de Biden es que podía haber dejado 2 o 3 bases militares en Afganistán. ¿Para qué? Para asegurarse el control de la zona, para asegurarse una respuesta rápida en caso de atentados o de cualquier historia de los talibanes. Pero no lo han hecho. Estados Unidos tiene bases en todo el mundo, tiene bases militares en España, en Japón, en Corea. Pero
se van sin dejar una sola base, ni siquiera una base, pues yo sé, bases con 30.000 hombres en Afganistán. Y esto le va a salir carísimo a Biden. Obama, el premio Nobel de la Paz, cuando entró al poder, pasó, creo que fue de 30.000 soldados a 100.000 soldados, es decir, aumentó el número de soldados en Afganistán. Y por cierto, dicen por ahí las malas lenguas que cuando Obama tuvo la información para matar a Bin Laden, el consejo de Joe Biden, vicepresidente de Obama, fue que no fueran a por él. Joe Biden está desoyendo, está ignorando la información que los servicios de inteligencia y de asuntos exteriores, lo que sería el equivalente a asuntos exteriores en Estados Unidos, le han dado. La inteligencia estadounidense ha dicho que no se retiren de Afganistán, que no se retiren y, por supuesto, que no lo hagan de la forma que han hecho, entregando armas a los talibanes y dejándoles todo el poder y todo el control a esa zona que es una zona estratégica. Así que China va a seguir haciendo acuerdos con los talibanes, Rusia va a pactar con los talibanes porque no quiere problemas cerca y además está encantada de que los estadounidenses se vayan más lejos y que a nivel territorial por lo menos no provoquen una amenaza. Y Europa pues no va a hacer nada, que es lo suyo. Así que amigos, un panorama triste, pero al final la lectura que queda es: ¿a quién le importan las niñas y las mujeres de Afganistán? A nadie. Veremos mujeres apedreadas, ahorcadas, sufriendo latigazos. Veremos a mujeres que quieren ir a clase, quieren ir a la escuela o a la universidad y serán maltratadas, vendidas como esclavas o matadas. Y el mundo no va a hacer nada. Por supuesto, las minorías cristianas que están siendo masacradas en todo el mundo. Nigeria lleva masacrando cristianos que ni te digo. Y por no hablar de si es que queda algún cristiano copto o algún cristiano del tipo que sea en Afganistán, estos están muertos. Si queda alguno vivo, si es que acaso alguno se atreve. Y así que a nadie le importa lo que pase en Afganistán. Y este es el auténtico drama que estamos viviendo. El desinterés. Porque por más telediarios que saquen diciendo hay que ver qué desastre, hay que ver qué maldad, al final nadie va a mover un dedo. Así que bueno, un saludo a todos, gracias por escucharme amigos y hasta pronto.